Hacia arriba, ahí están encendidos. Buenas tardes, compañeras, compañeros de los medios de comunicación. Hoy es un momento difícil para toda la gente de Durango. Venimos un grupo de legisladores encabezados por un servidor duranguense de nacimiento, así como el diputado Fernández Doroña, el diputado Reginaldo Sandoval, que son duranguenses por adopción y por decisión propia. Nos acompañan dos compañeros de ustedes, periodistas, que no encontraron eco en Durango porque, muy tristemente, Durango es un lugar donde las cosas funcionan siempre al revés, ¿sí? Es un lugar donde ganan las elecciones los que van al final en las encuestas, y es un lugar donde las víctimas se convierten en victimarios y los victimarios se convierten incluso en héroes. En este caso venimos a demandar el caso de una jovencita que fue ultrajada, fue violada, y en este momento está siendo revictimizada ni más ni menos que por el gobernador del estado de Durango. Ya este caso tuvo trascendencia política. En este caso ya salió una procuradora de justicia por acusaciones derivadas del mismo, y están con nosotros el padre de la víctima, ¿puedo decir el nombre? De Ivana, que fue ultrajada, y sus victimarios están libres. Y el compañero Iván, que es periodista, está siendo amenazado por el gobernador del estado con ir a la cárcel por ser él el culpable de esta situación. Pero para no hacerlos bolas yo, voy a pedirle al propio Iván que nos dé brevemente a conocer cómo se dieron estos hechos. Adelante, Iván. Gracias, muchas gracias. Gracias, senador. Y pues qué lamentable no estar de aquel lado, junto con ustedes, haciendo la labor que hoy les pido a ustedes que hagan por mí. Porque soy periodista desde hace 23 años, en Durango he tenido mi participación como tal en diferentes medios de comunicación locales y nacionales, corresponsal muchos años de Notimex, varios años corresponsal de Milenio. En estos momentos dirijo mi propia plataforma que es En Vivo Durango, y hoy vengo a hablar como padre de familia que a la vez como periodista está recibiendo amenazas directas de parte del gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres. Tengo el audio de la grabación que recibí este domingo por la noche, en donde José Aispuro Torres directamente me dice, incluso grábame, vas a tener un proceso penal por omisión de cuidados a tu hija. Aclaro, mi hija fue violada sexualmente en mayo de 2021 en la casa del dirigente estatal del Partido Acción Nacional, porque su hijo, Jorge Abraham Rocha, hijo de José Luis Rocha, que en ese entonces, además de secretario general del PAN en Durango, era también diputado en funciones y hoy lo es en suplencia. En la casa del diputado fue drogada y violada mi hija, Ivana Soto, en ese entonces con 17 años. Justo ella creía que iba a una fiesta para celebrarla y resulta que tiene el peor desenlace que ha tenido en su corta vida y que marcará sin duda para siempre su vida, y ha tenido a partir de ahí que entrar a tratamientos psicológicos de todo tipo, enfrentar el proceso con ella de evitar el suicidio, estar con ella tratando de evitar la estigmatización de la que de por sí se es sujeto cuando algo así sucede. Ella se atreve a reconocer que lo que ocurrió no es su culpa, prácticamente 8 o 10 semanas después de los hechos. Todo ese tiempo tuvo un comportamiento un poco extraño, pero para su edad uno creería que es la adolescencia, hasta que se anima a decírmelo en agosto de 2021, y yo lo hago con ella. Lo que hago con ella es acudir a la fiscal del estado, en ese entonces Ruth Medina Alemán, y le digo: Ruth,
ayúdeme, soy periodista, sí, quiero que eso quede muy aparte, lo de mi hija no se vale, y los dos responsables de drogarla y violarla son hijos de políticos y empresarios y amigos personales del gobernador. Tengo duda que no haya actuación. Ella me aseguró que habría todo lo necesario para actuar y no ocurrió. Transcurrió el mes de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. El 8 de marzo, todo esto se mantenía en la secrecía propia de una carpeta de investigación que cuando nos damos cuenta, en marzo no tenía ni un solo avance. Lo único que en esa carpeta de investigación había era lo que nosotros habíamos aportado como elementos o la ratificación de la manifestación de la menor o las periciales iniciales, que por cierto en Durango revictimizan a la víctima. Imagínense que para encontrar el daño psicológico en una persona violada menor de edad le dedican 20 minutos y después de eso determinan si hay o no hay daño psicológico. Bueno, por esa razón, 7 meses después, el 8 de marzo, mi hija se siente valiente participando en la marcha del Día de la Internacional de la Mujer, en las marchas que en todo el país hubo. Mi hija lo hace en Durango, me pide permiso de sentir cuando menos que ahí se exprese. En el escenario que hay el día 8 de marzo, muchas niñas o jovencitas o mujeres se atreven a hacer públicos sus casos. Ella lo iba a hacer. Decidimos pedirle que no lo hiciera, que no estábamos listos para enfrentar que además de saber que fue violada, ahora todo el mundo tendría que enterarse. Lo revisamos en casa, le pedimos que lo analizara, pero es una menor con autonomía progresiva a sus derechos, 17 años, ya no es lo mismo que una bebé, es una menor que está a punto de ser mayor de edad. Ella cumpliría o cumplió los 18 en abril de este año, es decir, ya no podía tampoco mucho que hacer para detenerla, solamente recomendarla y apoyarla en su decisión. El 9 de marzo de 2022 decide hacerlo público ella misma y señalar directamente a estos influyentes hijos de políticos, amigos del gobernador de Durango, y hacer que se sepa lo que a ella le ocurrió. A partir de ahí, lo que recibimos de parte de la administración estatal es una llamada de la fiscal en ese entonces, Ruth Medina Alemán, intimidándome, amenazándome y señalando que fue un error hacerlo público y que ahora posiblemente yo tenga las consecuencias. Ojo, esta llamada la grabé y está publicada en las redes sociales de muchos medios de comunicación que tuvieron el valor en Durango en ese entonces de publicarla. Cuando se sabe lo que dijo Ruth Medina Alemán y cómo trata al padre de una víctima de violación, 2 días después es depuesta de su cargo, cae del cargo como fiscal Ruth Medina Alemán y se ve obligado, más por las circunstancias que otra cosa, el gobernador a poner un nuevo fiscal para el estado de Durango. A partir de ahí, en teoría, empieza a enderezarse la investigación de la carpeta, pero mi labor periodística sigue siendo como antes y no a raíz del hecho, una labor crítica, una labor de señalamiento que, por cierto, en otros tipos de investigaciones como el Sedeco Gate, que es una investigación que hicimos relacionada con el mal manejo de 100 millones de pesos que en pandemia debieron distribuirse a micro, pequeños y changarros por apoyarlos y se lo quedaron unos cuantos amigos del gobernador. Lo documentamos, no hubo manera de decir y de comprobar lo contrario y cayó el secretario de Desarrollo Económico a raíz de esa investigación. Por el mismo estilo, En Vivo Durango y su servidor y mi hermano Héctor Soto hemos hecho investigaciones que han generado dolores serios de cabeza y que han generado también consecuencias. Tenemos 5 juicios en lo personal o como medio, es 5 juicios en Durango. Con este que ya me anticipó el gobernador, serían 3 penales y 2 civiles. Y todos avanzan y todos se dirigen inmediatamente a que no haya materia ni siquiera para poderme defender. Organizaciones de periodistas que en Durango existen que ni siquiera te voltean a ver, medios de comunicación a los que hoy mismo tengo que venir hasta acá porque son mis amigos y me dicen: Iván, prohibido tocar tu tema, si no, no nos pagan todo lo que nos deben. El gobierno ha hecho que los medios estén arrodillados, puesto que les debe tranquilamente 1 año y medio o 2 años de convenios
por la publicidad que legalmente creo todos tienen derecho a acceder. Resulta pues que el gobernador del estado, no con todo lo anterior que ya ha ocurrido, en uno de los juicios por vía civil y penal nos demandan a Héctor, a mí y a otro compañero periodista, Víctor Rubén Hernández Guerrero, por hacer una investigación donde detectamos que desde el despacho del gobernador, en su círculo más cercano, se podría contar con una red de troles que sirven para atacar, para denostar a periodistas y a críticos de su sexenio. Hicimos esa investigación y lejos de que sucediera algo contra los funcionarios a los que señalamos, los funcionarios nos demandaron y ¿qué creen? Ganaron. Tengo una sentencia por daño moral que hace 20 días me acaban de notificar que estoy a punto de recibir el tamaño de la cuantía que el juez considere que debe aplicarme por daño moral, por haber dicho que existe una red de troles que gracias a Dios esa red de repente desapareció después de la investigación, ya no existieron esos perfiles, pero sí las consecuencias legales en contra de su servidor y de Héctor Soto y de Víctor Hernández, que está en Durango en estos momentos. Juicio tras juicio, expediente tras expediente. Cuando llega el tema de mi hija, tenía el temor fundado que no le ayudaran. Tenía el temor fundado que por represalias a mí no avanzara. Y dicho como sucedido, no avanzó. Dicho como sucedido, no se hizo nada. La carpeta ha tenido los avances que yo mismo tengo que pagar con periciales externos, que yo mismo tengo que buscar la ayuda jurídica, la contención psicológica, emocional, porque el Estado no me ha brindado ni un solo instrumento de apoyo para poder ayudar a una menor de edad que está en el peor trance de su vida y que constantemente ha tenido riesgo severo de caer en la depresión y en el suicidio. Con todo y eso, y a pesar de eso, el gobernador de Durango me llama el domingo por la noche para decirme que no como periodista, sino como padre de familia, porque él no es represor, dice él y grábalo, yo no soy represor, pero sí como padre de familia, tú vas a ir a la cárcel, tú tienes un problema penal por la violación de tu hija. Extrañado, tengo el audio, lo voy a poner si ustedes desean terminando mi comentario. Extrañado le digo, ¿y yo por qué, señor? Yo soy el papá, yo quiero justicia, te enteraste mucho antes y no lo hiciste del conocimiento de las autoridades. Le digo, gobernador, ¿y por qué dice eso? Si yo al día siguiente que me enteré, presenté la denuncia, ¿por qué dice eso? Lo tendrás que comprobar, ahora lo tendrás que comprobar. Le digo, ¿y por qué no hay nada contra los violadores? Esa es otra cosa, ese es otro tema, esto es contra ti. Y yo, me dijo el gobernador literal, te lo demuestro, las puñaladas no las doy por la espalda, lo hago de frente, te lo advierto desde ahorita, no quiero que te enteres por otros lados, es mío, de mi parte esta situación contra ti, porque te lo mereces como mal padre. Le digo, gobernador, ¿no le parece que ya es un exceso? ¿No le parece que esto ya se salió de cauces? Si como periodista no le gusta mi trabajo, lo podemos arreglar como periodista y funcionario. ¿Por qué tendría hoy que afectar incluso a mi hija revictimizándola? Porque al momento en que quiere abrir un expediente ahora contra mí, tendrán que llamar los jueces a mi hija para carearla a ver si efectivamente ella ha tenido omisión de cuidados de parte de su padre. Un padre que vive con sus 4 hijas, que están 6 de los 7 días conmigo y un solo día están con la madre. Estamos en divorcio desde hace ya varios años y resulta que hoy yo soy el responsable de que hayan violado a mi hija porque no sabía dónde estaba, porque yo dónde estaba cuando la violaron. Si ustedes me lo permiten y el tiempo que tenga posible, es una llamada que dura más o menos 12 minutos, puedo poner una parte y quien desee con todo gusto lo puedo compartir toda esta información. El audio mismo está en las redes sociales personales de En Vivo y de muchísimos compañeros que se han atrevido a subirlo, medios nacionales que también desde ayer y antier han conocido del caso y lo han publicado, algunos quizá están con sus corresponsales o sus enlaces aquí presentes. Agradecerles después de aquí, después de venir al Senado a esto, a decírselos, a tener el apoyo de quien pueda ayudarme, de
la fracción que sea, busqué a la senadora Kenia López, espero tener la posibilidad de platicar con ella como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, y porque además es del partido del gobernador en turno y del partido de quien tiene esta circunstancia ahí en Durango. Ojalá me pueda recibir después de esto. No vengo con ningún partido en particular, vengo a que me ayuden quien me pueda y quien quiera ayudarme. Esta es la grabación, ojalá se escuche lo suficiente, y quien quiera el archivo digital, con todo gusto, por AirDrop, por WhatsApp, por cualquier vía, se los puedo pasar. Lo escuchan, por favor. Domingo 10 de julio del 2022. Okay. ¿Está escuchando? Un delito civil, o sea, de otra persona. Y en tu caso, o sea, yo traté de ayudarte para que en el caso de omisión de cuidados de tu parte como padre, tú eras el responsable de tu hija, no lo hiciste, entonces nos señalas a nosotros y el Estado no tiene ninguna responsabilidad. Perfecto. No se oye, pero es muy nítido si lo tienen ustedes en... No se escucha, pero es muy nítido si lo tienen ustedes en sus manos. No se preocupen, es clarísimo lo que él señala. Le agradezco al senador por Durango que nos haya dado la oportunidad de estar hoy aquí, de decirles que tenemos temor por nuestra vida, por nuestra integridad, por una razón, porque le quedan 60 días. Él sabe perfectamente que en 60 días de su mandato no hay manera de estructurar una carpeta penal en contra mía por un delito que no cometí de omisión de cuidados. ¿Qué riesgo corro? El riesgo que en lo que son peras o son manzanas, 5 horas, 10 horas o un fin de semana me ingresen al centro de rehabilitación social, y las leyes de la cárcel contra violadores o personas relacionadas con la violación son reglas que creo que todos conocen, o al menos en Durango se sabe o se entiende que son reglas muy crueles y que te marcan la vida. Creo que ese es el temor fundado de un gobernador que no entiende que ya se va, que su poder político va en caída libre por razones naturales de temporalidad, y que se atreva a amenazar y advertir de esta manera. La verdad, no le encuentro otro nombre, y la represalia que pueda surgir a partir de que vine aquí, sabiendo que allá en Durango, él a todos los medios de comunicación les ha prohibido tocar este tema, pues obviamente corro el riesgo que algo suceda. Voy después de aquí, hoy, mañana y pasado. Artículo 19 tiene documentado el caso desde el día domingo y desde el lunes. Es probable que hoy salga la alerta ya oficial de artículo 19. El mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas está desde ayer enviando ya una misiva al gobierno del estado diciéndole que tiene conocimiento del caso, el audio y todos los demás elementos. Voy a ir al artículo 19, voy a ir al mecanismo que está en Secretaría de Gobernación, presentaré en Fiscalía General de la República, en Comisión Nacional de Derechos Humanos, las respectivas denuncias en contra directa del gobernador de Durango, José Rosa Saizpuro Torres, y quise venir primero al Senado. Siento y creo que es la casa de todos, a que me escuchen y a que sepan que esto es real, que esto está pasando en Durango, y que lamentablemente no sabemos hasta dónde pueda llegar la desesperación de un gobernador que ya no encuentra la salida de un estado que tiene problemas financieros gravísimos, gravísimos. Muchísimas gracias. Diputado Noroña, ¿gusta cerrar? Pues un comentario muy puntual, porque me parece que la información dada es suficientemente contundente. Solo plantear que por nuestra parte hablaremos con la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que haya protección a nuestro compañero periodista de inmediato, al margen de lo que se avance en la Secretaría de Gobernación y con artículo 19. Me parece que es una paradoja: si te acusan de violencia política de género por cualquier cosa, de inmediato suspenden derechos y todo, y un político, Paniagua, viola a una menor y es protegida por el gobernador y se invierte en las cosas
y ahora se quiere hacer responsable, solo les falta querer hacer responsable también a la menor de la violación. Es el colmo de la perversidad. Yo francamente no creo que haya más que añadir, sumar nuestra voz a la indignación, la solidaridad plena y absoluta, y de hecho me toca intervenir ahorita en la permanente en el tema de la agenda política, y francamente el tema que iba a abordar era la visita de nuestro compañero presidente de Estados Unidos, pero me parece que lo aquí planteado es suficientemente grave como para que lo plantee ahí directo también al Pleno de la Comisión Permanente. Si ustedes nos los permiten, les pregunta Sandra Aguilar, de México Político. Senador, diputado, esto que acabamos de ver es el presente y el panorama de muchísimos periodistas. Por fortuna está vivo, ¿verdad? No puedo decir lo mismo de mi tierra, de Tamaulipas, tampoco de Michoacán, quienes hace algunas semanas hicieron presencia, medios en particular, denunciando en la mañanera, ¿no?, todo el acoso que han tenido y que, bueno, ahora están exiliados: Durango, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Zacatecas. Inclusive ahora en la visita del presidente a los Estados Unidos, los senadores también alzaron la voz pidiendo que se cuide a la prensa. Senador, diputado, en lo personal yo me uno, porque hay muchos periodistas que no tenemos ese valor, pero cuando tocan fibras muy delicadas como lo son la familia, pues lo apostamos todo y estamos aquí. ¿Qué camino sigue? Ya estamos cansados de las estrategias. ¿A qué más instancias podemos acudir? Las fiscalías, como bien lo dice, están tomadas. En Tamaulipas tenemos casos en esta administración, aunque dicen que no hay ninguno. Sí, son 3 casos de periodistas asesinados en donde no tenemos respuesta. ¿A dónde podemos acudir? Pues ya no podemos acudir a las mañaneras porque pues ya están las denuncias y no vemos avance. Ya no podemos acudir a este pleno o al máximo pleno que tenemos porque pues esperamos respuestas al respecto. ¿Qué tenemos que hacer los periodistas que tenemos miedo de alzar la voz? Bien, miren, ¿qué tenemos que hacer? Esto que estamos haciendo. Hay que seguir acudiendo, hay que seguir levantando la voz. Estos temas son reiterativos. Estos temas son un eco prosódico del pasado, de un pasado que no termina. Tenemos que seguir alzando la voz. Nuestros compañeros, los hermanos Soto, periodistas de toda la vida, fueron víctimas por su oficio, fueron víctimas ahora como padres y tío de una persona abusada. Vemos cómo en Durango se invierten los papeles, se están generando jurisprudencias extrañas, donde el padre de familia es el culpable y no el violador, porque no la cuidaste. Ahora sí que la culpa era tuya, porque andabas vestida, porque no la cuidabas, porque la dejabas ir, y los violadores ahí andan en la calle. Y mientras esto siga guardado, mientras no alcemos la voz, esto va a seguir pasando. Entonces, periodistas, tienen los micrófonos, tienen las cámaras, hay que alzar la voz, al igual que la alzamos todos. Todos somos víctimas, también los políticos somos víctimas. ¿Cuál será el acompañamiento que tendrá el compañero periodista? Total, aquí estamos apoyándolo, respaldándolo. Total. Le agradezco. Buena tarde. Sí, y un comentario adicional. A mí me parece que lo que se está planteando es mucho más grave. No es lamentablemente un caso de excepción. Compañero es periodista y por lo menos tiene este espacio. Hay muchos padres que no tienen esta posibilidad y que están sufriendo el mismo desprecio, el mismo acoso, el mismo atropello, o de una fiscalía local que estaba bajo responsabilidad del gobierno local, o del Poder Judicial que está totalmente corrompido. Entonces, me parece que son temas que no necesariamente se vinculan, aunque en este caso se puede hacer la lectura que hacía la compañera, que sea la pregunta, pero me parece que es mucho más de fondo y que aquí lo que estamos planteando es medidas de seguridad para el compañero periodista y la denuncia en el Pleno
que tome una resolución inclusive para que el gobernador, ya casi de salida, retire las amenazas y la persecución al compañero periodista. Yadira Rodríguez, de La Octava. Buenas tardes. Preguntarte, decías que vas a recurrir a la Fiscalía General de la República. Me gustaría que me precisaras un poco en qué sentido va la denuncia, por qué delito, y luego también por qué tema sería la queja ante la CNDH, y si la visita a la Secretaría de Gobernación es para pedir que se te incorpore al mecanismo de protección de periodistas, por favor. Sí, gracias. La denuncia relacionada con estos actos del gobernador en mi contra la estamos apenas a partir de hoy, la vamos a estar presentando. Los abogados que logramos obtener, Héctor Pérez de aquí de México, nos están apoyando junto con su despacho, una vez que yo ayer en el trayecto, porque tuve que tomar la decisión emergente de venirme a la Ciudad de México sin tener mucha agenda clara, sin tener exactamente todo resuelto, pero en el trayecto hablé en una nota de voz de todos los hechos para que se pudiera construir todos los antecedentes que ha habido de acoso, entre los cuales está cuando nos cita a mi hermano y a mí el presidente del Tribunal Superior de Justicia, ya no es el actual, pero lo era, Esteban Calderón Rosas, nos quitan celulares y durante un par de horas nos asegura que nos dejarían en paz de los juicios que existían en nuestra contra. Al día siguiente de esa reunión teníamos audiencia de vinculación o no a proceso por los dichos que hicimos de este reportaje de la red de troleo, y el presidente del Tribunal de Justicia, como vil mafia, nos dice: todo se puede detener si ustedes acceden a dejar en paz al gobernador. Él me manda a decirles que existe la posibilidad de acuerdo, sí, siempre y cuando aceptes empezar a dejar en paz ya en tus contenidos al gobernador. ¿Y qué creen? Aceptamos porque al día siguiente sentíamos que al ir a un juzgado en el Cerezo existía el riesgo real que vincularan a proceso, y como todo ocurrió fast track, nos inventaron en ese entonces el delito de discriminación, cuando lo que hicimos fue exhibir una red de troles oficiales desde el despacho del Ejecutivo, y estaba a punto de pisar cárcel cualquiera de nosotros. Aceptamos, le dijimos, le entramos, no importa que el periodismo se tenga que ceder un tiempo, porque no hay manera, díganos qué hay que hacer. Aceptamos, y lo que ocurrió es que efectivamente la audiencia del día siguiente se cayó. Me dijo: ¿qué le parece? ¿Verdad que sí se puede? Se cayó el tema civil, la sentencia en mi contra por daño moral se mantuvo congelada 2 años y medio, desde ese día que hablé con él, 2019, hasta hace 20 días que llegó la sentencia, ahora sí, porque ya quiere decir que ya no hay acuerdo. ¿Sí me explico? ¿Qué puedo hacer? Pues nada, ir a las instancias con la relatoría de hechos, con esto que es lo más reciente, para decirle a los organismos como el mecanismo de protección en Secretaría de Gobernación, que ya tiene todo esto en las llamadas telefónicas que hicimos, para tratar de inhibir. No creo que haya manera de poder hacer algo en contra del gobernador y sus secuaces, pero sí cuando menos inhibirlos, que no tomen una nueva decisión más errónea de las anteriores, que pueda lastimarme ya en lo personal. Si de por sí el daño psicológico ha sido constante, es estar desde hace 5 años, 6 años creyendo que en cualquier momento puede haber una orden de aprehensión, porque el gobernador me lo anticipó en mayo 25 de 2018, literal: mañana sale tu orden de aprehensión. Perdón por lo que voy a decir, porque ya me tienes hasta la chingada, ya me tienes harto y tú no entiendes. Mañana sale tu orden de aprehensión. Le diré a la fiscal que lo tenga listo desde las 8 de la mañana. Lo que hice en ese momento fue esconderme, buscar ayuda política. En ese entonces, uno de los que había estado relacionado con el caso era José Ramón Enríquez, que hoy es senador. Le dije: gobernador, senador, todavía no era senador, las elecciones donde él es senador suceden una semana después. Le dije: doctor Enríquez, necesito ayuda, el gobernador me dice que mañana me voy a la cárcel. Me dice: ven a mi casa lo más temprano que puedas y desde aquí no te vas hasta que veamos qué podemos hacer.
se resolvió ese día ese asunto, se logró un desistimiento de esa investigación falsa que estaban haciendo en mi contra, por oficios políticos que se tuvieron que hacer, porque por la vía legal mis abogados me dijeron: Iván, no te podemos defender, tiene prohibido cualquier abogado apoyarte. Ese es Durango, ese es el Durango donde no se puede decir algo que le desagrade al gobernador en turno. Hay un cambio político dentro de 60 días y confío y ruego a Dios que esto cambie, porque ha sido una constante con los últimos gobernadores que persigan de esta manera a los periodistas, no quieren que se diga absolutamente nada. Si no te disecan financieramente, te disecan profesionalmente, te cierran los espacios o te inician averiguaciones o te hacen expedientes, o como ahora me vinculan como copartícipe de la violación de mi hija por omisión de cuidados. Lamentable, pero tendría que ir a todas estas instancias a presentar denuncia de hechos, aunque a lo mejor no suceda nada, cuando menos para tratar de inhibir a este gobernador que está fuera de total cordura. No tenemos más preguntas registradas. Les agradecemos mucho, diputado, senador, y también a los invitados que nos acompañaron esta tarde. Gracias y buenas tardes.